No, no sé, no escucho. Estábamos en primera vuelta, pero que el error estadístico nos podría, de salir hacia nuestro lado, nos podría poner en primera vuelta. Sergio, una sola nada más. Dijiste el domingo cueste lo que cueste tenemos que ganar. ¿Es la final más importante de tu vida? No, es la semifinal. ¿Estás preparado para jugar la final? La semi seguro. Sí, sí. Ojo que por ahí pasamos de largo, ¿no? ¿Tu rival es Milei o Massa? No, nuestro rival fundamental en la Argentina es el kirchnerismo. El domingo hay dos países, ¿no? Si Bullrich o Milei gobiernan, el boleto de tren va a valer 1.100 pesos. Nosotros vamos a seguir con una política orientada a que el trabajador, el jubilado, siga teniendo subsidios. Si Bullrich y Milei gobiernan, Argentina va a tener universidades pagas. Nosotros defendemos el modelo de universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Van a dejar de afanar el 10 de diciembre cuando lleguemos al gobierno. Ahí, nunca más. Conmigo se acabó la joda. El que afana va preso. Y no hay tutía. Nos quisieron hacer creer cuando arrancó esta campaña que estábamos derrotados. Estamos construyendo el famoso lo damos vuelta, lo estamos dando vuelta. ¿Expectativa de triunfo en primera vuelta? ¿Expectativa de lucharla, ir a balotaje? Bueno, en el balotaje estamos segundos y seguros en esa situación en la segunda vuelta. Así que creo que simplemente que es una cuestión de unos pocos puntos y... Otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Imagínense cómo alguien puede prometer un cambio con 0 gobernador, con menos del 20% de los diputados. La única que está en condiciones de garantizarnos el cambio es Patricia, es la única. Hay gente que quiere mantener el status quo. A esa gente le decimos que no nos voten porque no nos interesan, que se queden con el fracaso y la decadencia. Porque la pornografía brutal de Insaurralde ha sido lo que nos ha llenado el vaso de 20 años de robo de la Argentina. Si mañana muriera y tuviera que volver a nacer, y tuviera que elegir dónde nacer, después de ver lo que esta gran patria le dio a mis viejos escapando de la guerra, volvería a elegir a Argentina 100 veces. ¡Viva la patria! El domingo, cueste lo que cueste. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Estamos en vivo por la televisión pública. Luli, ¿cómo va? Bien, muy bien. Buena Por jornada. suerte, Central empató. Bueno, está muy bien que arranques por ahí. Pero me quiero quedar con lo que acabamos de ver. Estaba pensando algo que hemos reflexionado bastante, pero en este momento ya estamos a muy poquitas horas de los cierres de campaña, del comienzo de la veda, por lo menos en lo formal, ¿no? En la prensa tradicional y en los actos políticos. Hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrar una elección, una campaña que junta tantos elementos. En principio, determinante en términos de para dónde va el país, en los modelos que están en juego. Alguien podría decir 3, yo creo humildemente que son 2. Pero más allá de eso, entre los 3 primeros candidatos y candidatas, tenés a un candidato que al mismo tiempo es ministro de Economía en una situación macroeconómica como la que tenemos con los precios y demás. A un candidato que se presenta como outsider, pero que trae una enorme cantidad de cosas que ya ocurrieron en la Argentina, con una característica muy desenfadada, casi tomando todo lo que Juntos por el Cambio viene cosechando en términos de la emocionalidad, de la agresividad, pero que lo hace mejor, casi originalmente. Y una candidata que se comía cruda la cancha. Juntos por el Cambio era campeón desde hace muchas fechas atrás, muchos meses atrás, y que de repente queda eclipsada por el propio candidato que se fue generando al calor de todo lo que emocionalmente se construyó en la Argentina. Es muy llamativo, tuvimos argumentos y tuvimos ideas, Sí.
tuvimos también chicanas, tuvimos operaciones. Bueno, cuesta recordar una elección de estas características, Lu. Sí, a ver, recién cuando te escuchaba pensaba, la próxima vez que nos reencontremos, el Desiguales siguiente va a ser el domingo a las 9 de la noche. Sí. Posiblemente ya con algún resultado sobre la mesa. Vaya si uno se anima a arriesgar o a apostar con amigos, como vamos a hacer entre nosotros, por ejemplo, entre nuestro equipo de trabajo, con algún tipo de certeza. Yo creo que es cero. Hay una cuestión de deseo en algunos, de haber leído un par de encuestas en otros, pero la incertidumbre es total de la mayoría de la población con respecto al día domingo. Hoy, en Desiguales, vamos a hablar con el Vasco, Ignacio el Vasco de Mendiguren, secretario de Industria, en el modo, bueno, cierre de campaña del equipo que acompaña a Sergio Massa en el Ministerio de Economía. ¿Qué está diciendo también el Círculo Rojo? ¿Qué dice desde el lado empresarial e industrial de la Argentina hoy por hoy con respecto a la elección? Y también por Zoom hablaremos con Daniel Scioli, embajador en Brasil y quien fue parte de esta campaña electoral de Unión por la Patria. Y que eventualmente tiene mucha experiencia en definiciones muy, sí, claro. Muy cerquitas, muy ajustadas, ¿no? Bueno, ¿nos vamos a la mesa? Dale. Está Pablito, está Flor. Hola, Néstor. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno. ¿Quieres arrancar, Ibáñez? ¿Tengo que arrancar? Sí, mete primero. Arrancamos con Central, como sí, corresponde. Claro. Muy bien. No, decías bien, Pablo, vos cierra la campaña convencional, tradicional. Siempre es un desafío en estos momentos todo lo que tiene que ver con redes, porque sigue circulando. Además hay como un truco que se publica hasta las 7:59 de la mañana y después se retuitea y se repostea y se sigue enviando todo ese material, imágenes, fotos, videos siguen circulando en redes, preservando de alguna manera la veda, pero sigue activa. Aporto algo ahí. Sí. Es cierto que lo estamos planteando ahora, en qué cosas circulan por redes ya después de la veda. Pero el modo en que se ha involucrado, el modo redes en la discusión política, creo que todavía no está bien dimensionado. Y no sé, para mí todavía no ha aportado nada positivo, pero bueno, es para discutir. No, yo creo que fue determinante en la irrupción de muchos actores. De hecho, Milei creo que es producto un poco de la simplificación de la llegada. Uno imagina de otra manera si Javier Milei hubiese podido llegar al universo de los jóvenes, teniendo en cuenta que los jóvenes no suelen consumir los canales de televisión donde hablaba habitualmente Milei. Que si no era por las redes, dijo alguien hoy. Claro, si no era por las redes, que llegaba ahí acotado, sintetizado, simplificado en 15 segundos, posiblemente no hubiese llegado, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con eso. Pero decía, entra la veda y ahora empieza a jugar algo que yo defino como la logística electoral. A ver. Ya es un plano mucho más instrumental, porque ahora la campaña terminó, sigue la microcampaña, también es el otro punto. Este es el momento de la campaña tradicional, pero empieza mucho la campaña del cuerpo a cuerpo, del mano a mano, y eso va a seguir y se va a incentivar y se va a incrementar seguramente, pero hay después una logística electoral que tiene que ver con la elección. Y lo vamos a repasar con una placa que tenemos ahí brevemente para ver las disposiciones. Yo vengo planteando bastante que Provincia de Buenos Aires es estratégica para el resultado nacional, por el volumen 37, porque ganó en la PASO y porque tiene este fenómeno de los 3 niveles. Se juega mucho en Provincia de Buenos Aires la boleta entera. O sea, la siempre de Unión por la Patria. Unión por la Patria, la boleta entera, y es como la clave de la elección. De que se pueda unificar, como se mantuvo en la PASO, el nivel de votantes de Massa y Kicillof, que fue prácticamente igual, una leve diferencia por el tema de los extranjeros que pueden votar cargos provinciales y no cargos nacionales, pero hubo diferencia con los territorios. Entonces el gran juego de este tiempo, muy llevado adelante particularmente por Kicillof, que de alguna manera le decían que la campaña es por abajo, era derramar lo que expresaba la provincia con los municipios y ver si eso ayudaba a traccionar y a consolidar la boleta entera. Eso va a ser determinante, ¿por qué? Porque un buen resultado de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, consolidando el de la PASO, creciendo un poco, prácticamente es la llave para que Sergio Massa esté en el balotaje y depende de ese volumen con qué expectativa entre al balotaje. Por lo tanto, es clave la provincia de Buenos Aires en ese sentido. Lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, también hay unidad desde el de abajo, pero tiene un problema, Patricia Burri, todavía no terminó de consolidar el voto de Horacio Rodríguez Larreta. En el cierre de campaña, en las últimas semanas, estuvo muy activo Larreta en el discurso, muy relajado, muy presente. A ver si suma también la cuestión de Mauricio Macri consolidar eso. Pero tiene una dificultad
que como se trata del voto opositor y hay cierta empatía, se encuentra que en muchos lugares los propios candidatos de Juntos por el Cambio dan como opción la oferta Milei. Corte de boleta. Exactamente, reparten lo que se conoce como delivery de boleta. Sí. Claro. El compañero Caruso vive en Parque 3 de Chacabuco. febrero, Sí. entonces le llega una boleta que le manda el candidato intendente, donde está toda la lista entera Juntos por el Cambio, y otra que está la del intendente Juntos por el Cambio con la boleta de La Libertad Avanza. Ese tema lo está tratando de cerrar Patricia Bullrich porque puede ser un problema enorme. Claro. Porque también Aparte es un lo hizo problema. gente como Frigerio. Claro, Entre Ríos. para Frigerio es dramático. Yo en un momento repasaba eso. Si Frigerio se medía individualmente, tenía una diferencia de más de 10 votos. Cuando se pegaba lo de Sí. Bullrich, se le complicaba eso. Y después te voy a dejar, para contarlo después, lo de Milei, porque me parece especialmente interesante, Dale. porque tiene que ver con la fiscalización, con las boletas y con algo que empezó a hacer un run en estas horas, que del ámbito de Milei se empieza a plantear la idea de fraude, algo que sí muchas veces hemos escuchado, y eso hay que ver si no está expresando también cierta incertidumbre del propio Milei sobre su propia expectativa electoral. Gracias, Pablín. Volvemos a eso en cualquier momento. Sí. Saludamos ahora sí a Daniel Scioli, ex vicepresidente de la Nación, actual embajador argentino en Brasil. Daniel, Trujillo, Caruso y todo el equipo de Desiguales, saludamos en la televisión pública. ¿Cómo va? Muy bien, un gusto, buenas noches. Gracias, buenas noches. En las últimas horas volvió a ponerse en discusión el rol de la diplomacia, la posibilidad concreta de decidir romper relaciones con determinados países. Con el Vaticano. Y que, por ejemplo, con el Vaticano también, y que las empresas directamente negocien con los gobiernos o eventualmente que no tenga consecuencias ese tipo de rupturas. ¿Cómo está viendo este tramo de la campaña, Daniel? En la medida que fue avanzando la campaña, veo en Sergio Massa una solidez, una claridad, e incorporando también este tema tan trascendente de la política internacional, porque detrás de esto están, yo le puedo hablar del caso de Brasil, más de 1 millón de puestos de trabajo que se generan a partir de las exportaciones de distintos sectores productivos a Brasil, de nuestras provincias, de todo lo que hace a las economías regionales, de lo que se viene en materia de integración energética con Brasil. Lo mismo en el caso de China, estamos hablando de los dos socios principales de Argentina en el mundo. Y en eso Massa ha tenido definiciones muy claras. Hace poco juntos presentamos un libro que yo hacía referencia a la nueva era de la diplomacia, cuando muchos hablan de que el país necesita exportar más. ¿Cómo se hace eso? Yo les puedo contar cómo lo he logrado realizar en Brasil, reconstruir un vínculo que atravesaba el peor momento de la historia y superamos el récord de exportaciones de los últimos 9 años, a partir que no me quedé esperando que nos vengan a comprar, sino que salimos a vender, destrabamos distintas controversias y significa un mercado de exportación de Argentina alrededor de 14.000 millones de dólares por año. Ahora, Scioli, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, romper de las relaciones diplomáticas, puso como el ejemplo el Vaticano, pero con cualquier país, sería una locura. Y es un tema que daña en distintos aspectos a la nación argentina, no solamente en términos comerciales, en términos de nuevo desafío de cara a este nuevo contexto internacional, donde el mundo demanda lo que nuestros países, si estamos juntos con una gran armonía, afinidad política, proyectos en conjunto, como el caso de la electromovilidad que se viene al sector automotriz y la reserva de litio, de cobre, son minerales muy demandados por las automotrices, para que podamos hacer nuestra batería. Lo que ocurre en materia de fertilizantes, para no ir a comprarlos a Rusia o a Ucrania, que obviamente se agravó por la desgraciada guerra, estamos ya desarrollando proyectos en Latinoamérica. En materia energética, antes teníamos que importar los barcos de gas a partir de la finalización de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, la primera etapa, y lo que se viene ahora la segunda, que nos va a permitir exportar más gas a Brasil y tener un mejor precio en Argentina para los hogares, para las industrias, y a la vez generar dólares genuinos gracias a esas exportaciones que haríamos en el caso de Brasil, para seguir alimentando
nuestra matriz productiva. Sí. Cuando hoy el candidato de Unión por la Patria finaliza como último acto de campaña en una fábrica, es algo muy emblemático de su compromiso, que yo coincido, porque el país sale adelante produciendo cada vez más y exportando cada vez más. Por eso, lamentablemente, en los debates no había podido incluirse el capítulo de la política internacional. No, entiendo que estaba hecho dentro de las opciones para la votación del público, pero no había salido, sorteado, claro. Pablo Ibáñez, entiendo, ¿no? Que tenías una pregunta. Sí, Daniel, pensando en la experiencia del 2015, en algún momento usted hablaba de cómo ampliar la construcción y cómo ampliar, en todo caso, la conversación de cara a un eventual balotaje, imaginando que el día 22 se confirma que hay un balotaje que incluye a Sergio Massa. ¿Qué ve hacia adelante o qué cree con la experiencia, con su propia trayectoria que habría que hacer pensando en el 19 de noviembre? Mira, Pablo, buenas noches. Veo algo muy interesante, que estábamos en una cena con un grupo de amigos y yo le decía, esta campaña me hace recordar al 2015, cuando yo venía advirtiendo lo que podía ocurrir en caso de que Macri gane, que bajo la palabra cambio se venía un ajuste, la vuelta al Fondo Monetario y todo lo que usted recuerda. En esta campaña, Pablo, se adelantó eso, porque ahora ya se está instalando, donde mucha gente se pregunta, pará, una cosa estar enojado porque se han cumplido expectativas, pero tengamos cuidado que la orientación del voto sea en términos constructivos, a favor, superador, que ahí también Massa es un acierto que explica de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, porque ahí ha puesto el esfuerzo en las últimas semanas, advirtiendo las consecuencias que puede tener para la vida real, para una economía familiar, de implementarse otras políticas. Las últimas horas se habló mucho del caso del transporte, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que entrando ya en un balotaje, ya hay un capítulo ya sobre el cual se ha avanzado, porque profundizando esto luego, me parece un acierto desde el punto de vista de la estrategia política. Yo me acuerdo que el propio Macri me lo dijo a mí después cuando él ya había ganado la presidencia. Daniel, habíamos identificado que una semana más ganabas vos, porque había una conciencia colectiva de lo que se trataba. Muchas veces los mensajes hay que insistir y perseverar. Bueno, en esa ocasión ocurrió eso, pero yo lo pude desarrollar, lo que algunos llamaban la campaña del miedo. No era la campaña del miedo, era advertir a la ciudadanía lo que podía ocurrir bajo la palabra cambio. Que en aquella oportunidad tampoco lo explicaban con toda claridad, se negaba, porque en aquella oportunidad decían, tarifa no vamos a aumentar, al Fondo Monetario, no, Daniel, ¿en qué estás convertido? No vamos a volver al Fondo Monetario. Y después pasó todo lo que pasó. A diferencia de aquella vez, ahora nos están diciendo directamente lo que se proponen hacer. Y creo que los últimos días, porque una cosa son la PASO, que es el ordenador en las distintas candidaturas en cada espacio político, y otra cosa ahora cuando empezamos a jugar las grandes finales, ¿no es cierto? En este caso, la elección del próximo domingo. Daniel, da la sensación que un poco lo que está en juego es eso. Aprovecha además de la experiencia que mencionaba Pablo del 2015, la experiencia de tener que trabajar con un referente, con un personaje político como Bolsonaro. ¿Va a primar efectivamente el argumento, la experiencia de cierta política pública ya anunciada y cómo eso cambiaría la vida? ¿O la emocionalidad de lo que significa un candidato como Milei, que es vehículo de enojo? Porque parece ser esa la discusión, ¿no? Yo creo que va a prevalecer a la hora de la verdad, de la definición, la sensatez, la racionalidad, porque yo en la vida he aprendido, en la política también, que con el enojo, con la bronca, las cosas lo único que puede pasar que empeoren. Esto no significa, porque el propio Massa lo dice, tenemos que hacer autocrítica, reconocer los problemas que hay, pero tenemos que estar muy atentos. Y siento que esto ha calado profundamente en los últimos días, ¿no es cierto? Mucha gente dice, no, para la cosa hizo un voto en un sentido con un mensaje. Bueno, pero ahora
estoy eligiendo presidente. Claro. Y creo que ahora viene la definición de la elección presidencial. Entonces, todo lo que ha ocurrido entre las PASO y ahora ha permitido, en primer lugar, diría que en el caso de Massa, yo he compartido con él visitas a la provincia, por ejemplo, de Mendoza, Santiago del Estero, en San Juan, tuvimos Mar del Plata, y ya los empresarios pymes, por ejemplo, dicen, no, vayamos a votar en defensa nuestra, con sus trabajadores. Claro. A ver si nos abren la línea de vuelta. ¿Qué va a pasar nuevamente con nuestra fábrica? Que fue un esfuerzo tremendo volver a abrirla. Mirá que ahora estamos exportando. ¿Qué pasa si no hay posibilidad de exportar a estos países? O como se dice, no vamos a tener relaciones de armonía ideológica. Eso lo puedo entender. Pero cuando uno ya entra en otro terreno, y yendo a la respuesta a tu pregunta, yo lo viví con Bolsonaro. Bolsonaro estaba todo el día diciendo, Argentina comunismo, Argentina gobierna el comunismo. Y yo iba a decirle, ¿pero dónde sacaste esa pavada? Le digo, así le decía, ¿dónde lo sacaste? Le digo, es un gobierno peronista, es un gobierno de una gran coalición. Y el problema lo tenía con los empresarios, que tuve que ir a visitar uno por uno para convencernos que no levanten sus fábricas en Argentina, Claro. entre ellos automotrices, o el caso de otras empresas que logré no solamente que se queden, sino que expandan la capacidad industrial. El caso de empresas del calzado, que en la época del gobierno anterior le decían, importá si no sos competitivo para poder producir. Bueno, uno por uno los fui convenciendo y logramos. Y después querían romper el Mercosur. Escúchenme, romper el Mercosur, estamos hablando de más del 20% del comercio de nuestros países. El Mercosur, cuando se dice así, no, Bolsonaro también lo quería romper. Sí, Y un es día verdad. lo tuve que ir a ver a Lula, lo fui a ver a Cardoso, lo fui a ver al expresidente Sarney, le pedí una declaración pública de defensa del Mercosur, fui a visitar a todas las entidades empresarias, Anfavea, el caso de la automotriz, que nuclea un sector que es el 50% del comercio bilateral, y estuvimos ahí al límite, se tensó, pero no se rompió. Y si se rompía el Mercosur, cuando se dice, no, el Mercosur hay que salir del Mercosur. Pará, una cosa es, ¿el Mercosur se puede mejorar? Claro que sí, tenemos que hacer nuevos acuerdos del Mercosur, sí, pero somos mucho más fuertes, y más en este contexto de crisis de la globalización, Scioli. todo lo que está ocurriendo en el mundo, cuando nuestros países juntos tienen lo que el mundo demanda, alimentos, energía, economía del conocimiento, potencias de diversidad turística también. Scioli, le agradecemos muchísimo por su tiempo. ¿Va a estar en el búnker? ¿Es para sí o no la respuesta el día domingo? Sí, claro que sí. Bien, claro que sí, lo veremos sí. por ahí entonces. Muchísimas Por mi gracias. experiencia he tratado de poner el hombro y ayudar en todo lo que esté a mi alcance. Le manda un Como saludo al Vasco de Mendiguren, que estuvo escuchándolo atentamente acá en el living de Bueno, Desiguales. él es un testigo privilegiado, es un hombre con una experiencia extraordinaria en la cual yo me apoyé muchísimo en él para lograr todo esto que yo les acabo de hacer referencia. Y él vivió otras etapas y conoce muy bien, porque una vez me acuerdo cuando hizo la cumbre con las industrias, fue un acontecimiento único, histórico, con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la presidenta Dilma Rousseff. Así que si hay alguien que explica con toda claridad, mucho mejor que yo, lo que significa Brasil y Argentina juntos, es el Vasco. Aprovecho a mandarle un enorme abrazo, tengo un gran respeto por él, a su calidad humana y profesional. Gracias, Daniel. Ahí te saluda. Gracias, Scioli. Un abrazo grande. Estuvimos en San Juan, en Mendoza la semana pasada. Coincide, imagino, con todo lo que decía Scioli recién. Estuvimos juntos en el 2002, en la peor crisis de la Argentina. Los dos estábamos en el gabinete. Supimos lo que era una crisis y también la salida de una crisis. Que esto es muy importante, esa experiencia. Porque hay muchos que te hablan, viste, de las situaciones. Una cosa es haberla vivido y otra cosa es haberla sacado, ¿eh? Pero de la además, peor Vasco, crisis al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina. Estaba escuchando con atención el riesgo de destrucción de un montón de canales de comercio, de exportación. Es muy sencillo y muy rápido destruir, pero recomponer. Estaba escuchando el trabajo que había tenido que hacer Scioli hablando con los empresarios para que no tomen la literalidad de lo que decía Bolsonaro. Ese laburo lleva mucho tiempo, ¿no? Como para jugar y timbiarlo así nomás, digo. A ver, yo me tengo mucha confianza que esta vez no va a pasar. ¿Pero por qué?
porque veo la reacción y no porque esté con él, porque la verdad yo vengo hace muchos años, soy empresario, yo no he visto actitudes como la de Sergio Massa, de esta capacidad en la dificultad de pelear y en esa pelea siempre tener claro el rumbo. Y lo viví yo, porque en momentos que no había recursos, siempre me llamó para que no bajara el nivel de actividad. Y cuando los sectores, digamos, ortodoxos del gabinete le pedían tasas efectivas, que es lo que piden siempre, ¿no? Absolutamente incompatible para la producción, Sergio dobló las líneas de crédito, era mi pelea con todo el gabinete económico, para que no se nos parara el nivel de actividad. Pero además, ¿esto cuándo decís, Vasco? Desde el año y medio, ¿cuánto hace que estamos? ¿Ahora? Sí, un poco más de un año. Desde agosto. Tuvimos la línea. Mira, cuando yo asumo en el Banco Vice y llegamos al gobierno, la tasa para la producción... Perdóname, o sea que además de ministro, además de candidato, tenía que lidiar con los sectores conservadores dentro del gobierno para sostener el rumbo. A ver, en un gabinete vos tenés siempre cada rol. Yo a veces cuando me junto con el equipo económico, me río, pues somos pocos. Sí. Le digo, muchachos, acá tiro un bulón y una tuerca y no saben diferenciarlo, ¿no? O porque les cuesta la economía real. Sergio la tiene claro. Y cuando hubo que lidiar, cuando hubo que discutir, siempre jugó a la producción. Me dio primero 500.000 millones de pesos para subsidio de tasa. Vio que lo colocamos, me la dobló, me la llevó 800. Vio que me lo llevó a 1 billón y lo seguimos doblando. ¿Cuál fue el resultado? Que a pesar de todo esto, el nivel de actividad lo estamos manteniendo y el desempleo lo estamos bajando al índice más bajo de los últimos 15 años. Entonces yo hoy lo que veo, por supuesto que tenemos que saber, Sergio asume en agosto del año pasado, vamos con él, todos se acuerdan, ¿no? Tengamos memoria, ya hablamos del helicóptero, hablamos de la Asamblea Legislativa y todos apostaban a eso. ¿Qué hizo Sergio? En ese desastre trazó un rumbo. Ese rumbo lo hemos cumplido al 100%. ¿Qué pasó? Hasta la inflación, creo que una vez lo charlamos, la agarramos 7,4, la llevamos al 4,9 en noviembre, de agosto a noviembre, después al 5,1. Y después la sequía. Después nos cae este meteorito. Lo que pasa es que ahora, Vasco, esas explicaciones entiendo, y por las cercano que estamos al día domingo, no es que quedaron viejas, sino que se puso sobre la mesa otro debate, que es incluso la propuesta porque el otro también juega. Sí, claro. Y el otro también habla. Y es tan atroz lo que se dice a veces del otro lado, que hasta pareciera que se quieran hundir solos. Quiero que compartamos, para que nos explique Flor, y por supuesto quiero escuchar tu opinión, lo que dijo Javier Milei en una entrevista con Chiche Hellblum en torno a YPF y Vaca Muerta. Algo que antes con tanta claridad no había dicho. Escúchenlo. ¿Qué haces con YPF? YPF primero la tenés que racionalizar y después se vende. ¿Se vende YPF? Sí, ¿Con claro. vaca muerta? Sí. ¿Vendés vaca muerta? Sí, ¿cuál es el problema? No sé, te pregunto, ¿qué sé yo? ¿Podés vender vaca muerta? Sí. Es un recurso de la provincia también. Bueno, digamos, le buscar la forma de privatizarlo. ¿Cuál es el problema? Es decir, la verdad que, digamos, desde que nacionalizamos, o sea, bastante mal estamos, porque perdió un 90% del valor. Así que quiere decir que las cosas se hicieron bastante mal. Dijeron que iba a ser diferente, nunca es diferente. Siempre pasa lo mismo con el Estado. Todo lo hace mal, nada lo hace bien. Flor, antes de que escuchar al Vasco que se agarra la cara, no lo puede ni creer. Bueno, algunas cositas para compartir de esto. Lo de YPF efectivamente ya venía hablando de privatizar. Lo llamativo con los datos que trajimos es que YPF hoy es una empresa que da ganancia, porque en general el argumento de Milei es lo público es malo, hay que cerrarlo porque genera pérdida. Bueno, si vemos los números de YPF en la siguiente placa, el año pasado tuvo una rentabilidad de 2.200 millones de dólares. Está muy metida en todo lo que es hidrocarburos, pero miren este dato, también es la segunda mayor generadora de energía renovable de Argentina. ¿Y por qué quieren vender YPF? Y está la famosa joya de la abuela. Vaca Muerta, en Vaca Muerta YPF tiene la mayor cantidad de concesiones y áreas operadas, es decir, en cantidad, en zonas de Vaca Muerta, YPF tiene la tierra, es decir, las concesiones, y además es la que más
opera. O Así sea, que, vender YPF es vender vaca muerta. Esa es la manera. Claro. sí, en algún punto sí, pero ahora vamos a explicar el A tema ver. de vaca muerta porque sería distinto, pero ahí imagínate que hay muchas empresas con el cuchillo y el tenedor, Claro. sabiendo que donde opera YPF, que en esas áreas son recontra rentables y que podrían ir a operar ahí, imagínate que debe haber más de un interesado. Ahora, tema vaca muerta es distinto. ¿Por qué? Veamos los datos de vaca muerta y ahí poníamos esto, son 30.000 metros cuadrados en 4 provincias. ¿Y por qué lo ponemos? Porque justamente el recurso es provincial, o sea, que habría que cambiar la constitución si se quiere vender vaca muerta, como plantea Javier Milei, porque los recursos son provinciales. ¿Por qué es tan interesante? Miren, para 2030 se prevé que puedas exportar solo de vaca muerta un nuevo campo, o sea, casi 30.000 millones de dólares, y es en el mundo la segunda mayor reserva en cantidad de recursos. Lo cual además, Flor, te deja menos dependiente de lo que haga la producción agropecuaria, ¿no? Claro. En términos políticos. Tal cual, porque de hecho estamos hablando del dólar hoy, del dólar el lunes. No saben lo que va a pasar con el dólar en verano, porque les digo que si uno empieza a ver las previsiones de lo que está pasando con las lluvias, con la sequía, no termina este año. Es decir, va a estar muy complicado el año que viene, así que rápidamente Argentina tiene que desarrollar otro sector exportador y ahí el energético es uno, pero bueno, como planteamos entonces, vaca muerta, lo cierto es que son 4 provincias y el recurso es provincial, así que habría que cambiar la constitución para que efectivamente puedas venderlo, porque ahí lo que ocurre son concesiones. Vasco, Perdón, Pero sí. permitime que te termine Dale. de esto. Déjame hacerte una pregunta más, Vasco, porque también YPF y eventualmente vaca muerta requiere una ley del Congreso. Por supuesto, un disparate. Que además, Él digo, dice que que a veces- encontraría una manera. Está bien, pero Primero, siempre se la pierde de vista propiedad, eso. como dijo muy bien, es de las provincias, no conoce ni la Constitución. Yo soy director de YPF por el gobierno, por el Estado. Atrás de YPF, primero, ¿cuál es el valor de YPF? Es el valor de las reservas que tiene cuantificadas. ¿Sabe lo que nos dijo Lula cuando estuvimos hace poco con Daniel y Sergio? Ustedes dicen que están mal. ¿Cuánto vale las reservas de gas, la reserva de litio, la reserva de hidrocarburos? Que no las sacaste, pero están. Es inmensurable el valor de YPF. Pero además hay un tema muy importante que él no tiene en cuenta. ¿Qué vas a hacer con esos recursos? Hay una decisión estratégica. Si vos la privatizás, ¿sabés qué vas a hacer? Nigeria. Es decir, vas a tener gas y lo vas a exportar. Nosotros a través de YPF lo que pretendemos, vamos al litio. YPF Litio ya está desarrollando un campo de litio en Catamarca, ya la tecnología para el desarrollo de las baterías. No es que solamente queremos hacer baterías, porque también podés importar la tecnología para hacerla. No, queremos ser dueños de la tecnología para un recurso tan importante como eso. YPF Agro, la participación nuestra de lo que va a ser a través de los fertilizantes, con el gas de vaca muerta, nosotros podemos bajar al 40% el costo de los fertilizantes para la Argentina. Vasco. Eso estratégicamente te da vuelta al campo. Tenemos- Ahora, ¿lo entiende este muchacho? Yo no lo puedo Sí, entender. lo entiende Tenemos- perfecto. O lo entiende perfecto. Tenemos que ir al corte, nos quedan 30 segundos, pero quiero un cierre tuyo antes de que nos llegue la veda. No podamos seguir hablando de política. Tu mensaje para el próximo domingo. Hay una gran esperanza para nosotros, concreta, no somos optimudos, concreto. Ya el país, el camino que Sergio Massa encaró está generando ese tributo. Ahora, de todas la propuesta que está teniendo Sergio hoy, la más importante es el consenso. ¿Ustedes vieron lo que fueron las dos propuestas? Uno es aniquilar al otro, el otro destrozar el Banco Central. ¿Vos te parece que alguna de estas actitudes puede gobernar en la Argentina a partir del 10 de diciembre? Nosotros vivimos la experiencia del 2002. ¿Por qué salimos? Un acuerdo entre el radicalismo y el peronismo. ¿Y qué generamos? Que en 4 meses, con ese acuerdo y los negocios, Argentina tuvo 17.000 millones de dólares de desatesoramiento. Tenemos los proyectos. Con el acuerdo nos va a sobrar la plata. Gracias, Vasco. Gracias, Hablaremos la semana que viene. ¿Cómo no? A Sea cual festejar. sea el resultado. Sea No cual sea el resultado. dudes, no dudes. Antes de ir al corte te cuento que en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, desde RTA, Radio y Televisión Argentina, queremos dejarte el siguiente mensaje. Te queremos contar que entre los 20 y los 40 años, el autocontrol de las mamas te permite detectar cualquier irregularidad en ellas. Es muy importante que lo hagas, ya que la detección temprana
facilita la cura. Soy Tomás de Concordia y amamos ver televisión pública. Este es un año electoral y no estamos en campaña, estamos en campañola. Si dicen que sos aburrido, ponete a probar con las especias. Eleginos, que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Elegí la campañola. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. ¿Y si te digo que podríamos derogar el código urbanístico que está destruyendo tu barrio? Unión por la Patria, Matías Lamens, María Bieli, candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 802. En FB te ayudamos a elegir tu grifería. En nuestro sitio y redes sociales vas a poder ver todos nuestros productos, inspirarte, probar cómo quedan en tu espacio, elegir el modelo ideal a partir del estilo del baño o cocina y miles de consejos más para que tu elección sea la mejor para tu casa. Elegí FB, grifería de alta tecnología. Estamos hartos de que los políticos nos quieran vender soluciones a los problemas que ellos mismos crearon. Con tu voto, le vamos a poner un fin. Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista La Ciudad Avanza, número 801. Aprende periodismo, periodismo deportivo y locución con los mejores. Instituto Superior Crónica. 21 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2024. Periodismo.edu.ar. Seguinos en nuestras redes. Instituto Superior Crónica. Sentirte fresco es parte de tu mundo. Los mejores aires acondicionados, con grandes descuentos y muchas cuotas, los encontrás en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Este es un año electoral y no estamos en campaña, estamos en campañola. ¿En qué te han convertido, mermelada? En una deliciosa cheesecake. Eleginos, que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Elegí la campañola. Hace rato que te venimos diciendo, vayamos por más. Pero la verdad es que ir por más no es algo nuevo para los porteños. Ellos estaban felices juntos, pero decidieron ir por más y ahora están mucho más juntos todavía. Y así todos. Los que creen que nunca es tarde para cumplir un sueño. Los que se mueven por la pasión y no por el horario. Este 22 de octubre te pido que vayamos por eso que haces todos los días. Vayamos por más. Acompáñanos con tu voto. Jorge Macri y Clara Mucio, candidatos a jefe y vicejefa de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803. Juntos por el cambio. La escuela viene a Tecnópolis. Hasta el 20 de octubre con entrada gratuita. Tecnópolis para mí es una fuente de información. Para mí es un lugar fantástico. Gracias a esta experiencia ellos aprenden. Es algo que no se olvida. Lo lúdico tiene otro impacto. Se aprende jugando también. Todos los jueves y viernes de 9 a 17 horas. Vení con tu escuela. Inscribite en tecnopolis.gov.ar. Tecnópolis, la potencia de lo colectivo. Discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. ¿Y si te digo que podríamos derogar el código urbanístico que está destruyendo tu barrio? Unión por la Patria, Matías Lamens, María Bieli, candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802. Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas. Hasta el domingo tenés 4x3 en leche larga vida a las 3 niñas y la serenísima Tetrabric Age. 50% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en yerba mate y mate cocido a la tranquera, café Bonafide, yogurísimo, rollos de cocina Campanita, jabón líquido diluible Skip y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontrarlas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto,
Seguimos en Desiguales, últimos minutos. Néstor Expósito, todo suyo. Dos datos importantes que ocurrieron hoy, que además muestran un poco qué es lo que está pasando en Comodoro Pi en estas horas previas a la elección. La primera, uno de los jueces que condenó a Cristina Fernández de Kirchner será el próximo presidente de la Corporación Judicial, de la Asociación de Magistrados. ¿Recordás? Cristina fue condenada a 6 años de prisión, todavía no está confirmado. Uno de esos jueces se llama Andrés Basso. Hoy ganó las elecciones de la Asociación de Magistrados. La ganó con el 46% de los votos, que parece un montón, pero son menos de 1.200 votos. Menos de 1.200 jueces que lo votaron. Es un montón igual. Es representante de la lista Bordeaux. La lista Bordeaux es al Poder Judicial lo que el PRI durante 80 años a México. Ganaba siempre, se presentaba y ganaba siempre. Bueno, aquí está pasando lo mismo con la lista Bordeaux. Esta vez eligieron a uno de los más emblemáticos, de los que condenó a Cristina, para ser el próximo presidente. Esto en cuanto a la organización interna del Poder Judicial. El otro tema es que hoy se confirmó la primera condena en rigor para Brenda Uliarte, una de las detenidas por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, por extensión también a Fernando Sabac Montiel. ¿Las condenaron por el atentado? No, por eso ni siquiera está previsto el juicio oral y público. La condenaron porque en el marco de la investigación por el atentado le encontraron en la casa de Sabac Montiel un DNI que no era de él. ¿Y por esa boludez lo condenaron? Sí, claro. Es más, la defensa de Brenda Uliarte dice, los condenan por esto que es un delito insignificante porque son quienes son los que intentaron matar a Cristina. Y el tribunal le responde, no, no es por eso, lo estamos condenando porque acá hay un delito que se cometió y que bla, 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 todo. Esto que te decimos siempre, que la ley termina diciendo lo que los jueces quieren que digan, es un indicativo que pone nuevamente en agenda el atentado. Nadie estaba hablando del atentado justamente en un contexto de elecciones. Bueno, este fallo lo pone nuevamente. Insisto, el delito es así de chiquitito, pero lo terminaron condenando y hoy volvemos a hablar de Brenda Uliarte y de Sabac Montiel. Contexto de elecciones y elecciones en las que esa dirigente tan determinante en los últimos años de la política argentina no está. Claro, básicamente. Hay una autoexclusión pero que producto tiene, de un que tiene mucho más que ver con lo político que con lo judicial, pero con lo judicial también ha jugado su parte para que hoy no sea parte de la historia. Sí, con una dimensión adicional porque prácticamente no estuvo en la campaña. No, es verdad. Sí. Pero está bien lo que dice Néstor, se autoexcluye, pero en un contexto o inclinar la cancha de tal manera que la propia Cristina lee esa situación. Es muy difícil determinarlo, pero también puede haber una dimensión personalísima después de ese episodio que más allá de una táctica que uno puede especular que haya, puede haber una dimensión personal que lo haga tomar la decisión de confirmar no ser candidata y después de no tener protagonismo en el proceso. Es una interesante pero discusión. Hubo una percepción de lo que iba a pasar, porque el hecho de autoexcluirse ella, lo que hace es obligar a una de las fuerzas a decir, bueno, vamos a subirla al ring y vamos a terminar con el kirchnerismo, con lo cual también hay un juego dual de lectura política, pero también judicial. Después del mensaje de agarren el bastón de Mariscal y que el centro de gravedad hoy Sergio Massa, Axel Kicillof. Antes de cerrar, Pablito, ¿qué vamos a ver hoy en Crónicas de Campaña? Vamos a ver el último episodio, octavo episodio, Axel Kicillof, Flor Alfon, le hace un seguimiento mano a mano, muy cercano, muy interesante, y ya se está completando la hoy es el último. Muy buen ciclo, Pablo. Sí, estuvo divertido hacerlo, agotador, pero realmente interesante. Imagínate lo que es ser un político en campaña, entonces, ¿no? Sí. Cansador, al menos. Terrible. La verdad, esa velocidad, uno cortaba en algún momento. Los candidatos en general no cortan y tienen campañas larguísimas. Eso es un fenómeno también. Y al mismo tiempo, imagínate tener otro laburito como ser ministro de Economía de Argentina. Sí. No, y lo que dijo el Vasco, y lidiar con sectores más conservadores dentro del mismo equipo que querían. Y por otro lado, para mí, una definición del Vasco recién. Todo. Yo, en algunos viajes que hice con Massa en particular, era eso, permanentemente era ministro y candidato todo el tiempo, esa especie de mix. Nunca podía
despejarse o desentenderse de alguna manera, sobre todo en la economía como está la economía argentina. Dio varios títulos en la entrevista que le hiciste, mencionó Larreta, por ejemplo, y contó también cómo fue que le dijo a su familia, algo que no había dicho públicamente. Veremos qué pasa hoy con Axel Kicillof, entonces, qué títulos deja en este Crónicas de Campaña que le hace Flor Halfon. Bueno, nos vamos y el próximo domingo ya nos encontramos para hacernos buena compañía. 10 de la noche los resultados. Bueno, perfecto. 10 de la noche los resultados, quizá un poquito antes, pero 10 de la noche. Bueno, y Desiguales 9 de la noche el día domingo. Y hasta que las verdades no van. Vayan a votar, vayan a votar.